Hipócrates dijo: el sistema respiratorio enfría el corazón. La elevación y el descenso del tórax vino a ser un misterio para los griegos y romanos al observar los cambios en la frecuencia y el ritmo durante la excitación y el miedo. Para ellos, el aire era un espíritu intangible, divino, al que reconocían como Neuma. En el año a.C., Asclepíades de Persia se le reconoce al haber sido la primera persona que realizó una traqueotomía. En el 384, Aristóteles creyó que la actividad respiratoria enfriaba la sangre. También pensaba que el aparato respiratorio era un auténtico arbusto o árbol invertido. En 160, Galeno demostró que las arterias estaban llenas de sangre y que los pulmones añadían y quitaban algo de la sangre. En 1530, Paracelso realizó el primer aparato mecánico respiratorio. En 1660, Marcelo descubrió en el pulmón de rana los alvéolos. En 1668, Robert Hooke demostró que lo necesario para la respiración era el aire y no el movimiento. En 1754, Antoine Lavoisier se dio cuenta de que la quinta parte del aire que se respira se forma un gas llamado oxígeno y que es indispensable para la vida. Además, dijo que cuando el hombre respira, el aire penetra en sus pulmones. La sangre toma parte del oxígeno del aire y a su vez despide otro gas que es el anhídrido carbónico. En 1785, Priestley y Lavoisier descubrieron que la sustancia que presenciaban era el oxígeno. En 1929, Philipp inventó el pulmón artificial. En 1965, McDonald's y Stock descubrieron el uso de la intubación y soporte respiratorio para pacientes neonatos. El desarrollo de unidades de cuidados intensivos en los hospitales empezó a tomar auge hará unos 25 años, trayendo consigo el incremento del uso de nuevos tipos de ventiladores mecánicos. Los pulmones intervienen en la oxigenación de la sangre, participando así en el ciclo respiratorio. Están formados por bronquios unidos por tejido conectivo que se bifurcan hasta la altura de los alvéolos, así como por un sistema vascular paralelo. Los pulmones están formados por tejido conectivo que encierran unas estructuras tubulares, los bronquios, que se van bifurcando progresivamente desde la tráquea hasta formar los túbulos mucho más finos, que son los alvéolos. Paralelamente a estas estructuras tubulares discurre un sistema vascular. El hombre toma aire a través de la nariz o con menos frecuencia a través de la boca. El interior de la nariz está recubierto por una membrana mucosa que humedece el aire que se inhala, lo calienta y lo limpia de contaminantes. La nariz y la boca están conectados a través de la faringe y la laringe con la tráquea. A través de la laringe, el aire llega a primer lugar a la tráquea, que tiene una longitud de aproximadamente entre 10 y 12 centímetros. La tráquea tiene una forma tubular y desciende hasta la cuarta vértebra torácica, donde se bifurca para dar lugar a los dos bronquios principales, el del pulmón derecho y el del pulmón izquierdo. Los pulmones están conformados por lóbulos, 3 en el derecho y 2 en el izquierdo. Estos lóbulos a su vez se dividen en segmentos más pequeños, por ejemplo, segmento inferior, superior o medio. A su vez, dentro de los lóbulos pulmonares discurre un sistema tubular bronquial. Es decir, los bronquios, principalmente izquierdo y derecho, se van subdividiendo, disminuyendo progresivamente su diámetro en bronquios, bronquiolos y alvéolos. Los alvéolos están recubiertos por una pared capilar, un tejido extremadamente fino de algunos micrómetros de espesor entre los alvéolos y los capilares llenos de sangre, en donde se realiza el intercambio, es decir, el proceso de difusión entre el aire que se toma y la sangre. Cuando la sangre fluye a través de los capilares pulmonares, los glóbulos rojos se unen al oxígeno
y desprenden dióxido de carbono. Los pulmones ocupan la mayor parte de la caja torácica. Debajo de estos se encuentra el diafragma. Los pulmones se sitúan al lado del corazón. El pulmón derecho cuenta con un lóbulo superior, otro medio y otro inferior. El pulmón izquierdo solo tiene un lóbulo superior y otro inferior, y es menos voluminoso que el pulmón derecho. Cada lóbulo se divide en varios segmentos. Los bronquios y todo el sistema pulmonar tubular se encarga de transportar el aire desde la tráquea hasta los alvéolos. La tráquea se extiende paralela a la columna vertebral hasta la altura del corazón aproximadamente. Aquí la tráquea se bifurca para formar el bronquio principal derecho y el izquierdo. Cada bronquio tiene ramificaciones progresivas arboriformes que llegan al pulmón derecho y al izquierdo. Con una radiografía se puede observar el comienzo de la ramificación central de los bronquios y los vasos sanguíneos que se encuentran encima del corazón. Esto se conoce como hilo pulmonar. De forma paralela a los bronquios, los vasos sanguíneos se ramifican también en el árbol bronquial. El bronquio derecho se divide en 3 lóbulos más pequeños. Uno se sitúa arriba, el otro en el medio y el otro debajo. El bronquio izquierdo se divide en 2 lóbulos, el superior y el inferior. Cada lóbulo tiene también su propio bronquio, que avanza por el interior del lóbulo y se divide en segmentos. El sistema conductor de aire se ramifica cada vez más. Los bronquios tienen la misma estructura que un árbol, cuyas ramas son cada vez más delgadas. La ramificación más pequeña desemboca en los alvéolos pulmonares, que forman una protuberancia en forma de uva en el extremo exterior del árbol bronquial. Los alvéolos pulmonares están cubiertos por un tejido elástico conectivo y por un sistema de vasos sanguíneos. En esto se produce el intercambio de gases. A través de las pequeñas ramificaciones que no superan de los 100 a los 300 micrómetros de dimensión, se crea una gran superficie en la que se puede realizar el intercambio de gases. La superficie total que se puede crear en el pulmón alcanza desde los 70 a 80 metros cuadrados. Los pulmones están rodeados de forma individual por la pleura visceral. La pleura tiene una enorme importancia para la respiración. Cada pulmón está cubierto por pleura. Solo se interrumpe en el hilo pulmonar, donde los vasos sanguíneos y los bronquios principales entran a los pulmones. La capa externa de la pleura se llama pleura parietal y recubre la parte interior de la caja torácica. Además, la pleura separa los pulmones hacia la mitad de la caja torácica, con el llamado mediastino. En el mediastino se encuentra el corazón y por él pasan la aorta, las venas y arterias pulmonares, la tráquea y el esófago. La pleura visceral recubre la superficie de los pulmones, mientras que la pleura parietal forma parte de lo que sería la pared interna de la caja torácica en la que se encuentran estos. Las dos capas de la pleura se encuentran próximas entre sí, pero entre ellas se halla un líquido en pequeña cantidad que amortigua y permite que los pulmones puedan expandirse durante la respiración. Por el mismo principio, el pulmón se expande gracias a la acción del diafragma. El diafragma es una ancha capa muscular que separa el tórax del abdomen. Está ligeramente curvado hacia arriba. Cuando la capa muscular se contrae, el diafragma se aplana. Mediante esta tracción, los pulmones se expanden y el aire puede entrar. La respiración humana abarca todos los procesos en los que interviene la absorción de oxígeno del aire y la expulsión de dióxido de carbono. En la respiración se distinguen 3 pasos principales, divididas en ciclos. El ciclo pulmonar implica el intercambio de gases entre las estructuras del sistema respiratorio, es decir, el aire y la superficie respiratoria. El ciclo circulatorio implica el transporte de gases a través de los fluidos corporales
y la absorción de oxígeno de las células, así como la expulsión de dióxido de carbono por parte de estas. El ciclo celular consiste en las reacciones bioquímicas que se dan en el interior de las células. Ahora les explicaré el ciclo respiratorio. Como ven a mi mano derecha, este consta de 3 fases: la fase de expiración, una de inspiración y una fase de reposo. En la fase de reposo, los músculos expiratorios están en reposo, el diafragma no se contrae, no entra ni sale aire y los 3 diámetros torácicos se encuentran en posición anatómica. En la posición anatómica, la presión dentro de los pulmones va a ser igual a la presión atmosférica. La fase de inspiración comienza con una contracción del diafragma y de todos los músculos inspiratorios y se produce un aumento de los 3 diámetros torácicos de tal manera que en el interior de los pulmones el volumen intrapulmonar aumenta. En la fase inspiratoria se crea en los pulmones una presión negativa, lo que facilitará la entrada de aire en los pulmones. El pulmón se insufla, se va llenando de aire hasta que llega un momento que alcanza su grado máximo de extensibilidad. Las paredes alveolares se hacen rígidas porque no permiten elongarse más y aparece una fuerza de retracción elástica. Y en ese momento comienza la fase de expiración, en la que esa fuerza de retracción que se genera va a disminuir los 3 diámetros, generando una presión positiva que va a hacer que el aire sea expulsado. Entre algunas de las patologías del pulmón podemos mencionar el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que dificulta la respiración. Los tipos principales de EPOC son la bronquitis crónica y el enfisema. La causa principal de esta enfermedad es la exposición prolongada a sustancias que irritan y dañan los pulmones, en general el humo del cigarrillo. Sin embargo, la contaminación ambiental, vapores químicos y polvo también pueden causarla. Es posible que al comienzo la EPOC no cause síntomas o estos sean muy leves. A medida que la enfermedad avanza, los síntomas empeoran y se vuelven más graves. Estos incluyen tos con mucha flema, dificultad para respirar, sobre todo al ejercitarse, sibilancias y opresión en el pecho. Otra patología es el asma, que es una enfermedad crónica que afecta a las vías respiratorias. Las vías respiratorias son tubos que llevan el aire hacia adentro y fuera de los pulmones. Si padeces de asma, entonces las paredes internas de tus vías respiratorias se inflaman y se estrechan. Eso las hace muy sensibles y pueden reaccionar fuertemente a aquellas cosas a las que usted es alérgico o encuentra irritante. Cuando las vías respiratorias reaccionan, se estrechan y los pulmones reciben menos aire. Los síntomas del asma incluyen respiración con silbido o sibilancia, tos, especialmente temprano por la mañana o la noche, presión en el pecho, dificultad para respirar. Otra patología sería la neumonía, la cual es una infección de uno o los 2 pulmones. Muchos gérmenes como bacterias, virus u hongos pueden causarla. También se puede desarrollar al inhalar líquidos o químicos. Las personas con mayor riesgo son las mayores de 65 años o menores de 2 años, o aquellas personas también que tienen otros problemas de salud.